Desayunos de Radio Universidad. 20 años de nutrir sus mañanas con análisis, opinión y debate sobre la actualidad nacional e internacional. Hoy martes con Ani Pérez y Yanane Villanueva. Hola, hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos este martes 21 de febrero, otro día que amanece con vientos alisios, acelerados, fuertes. Así lo dice el Instituto Meteorológico Nacional, que prevé una semana de condiciones ventosas en el norte del país. Buenos días, Ani. Las diferentes señales en las que estamos en transmisión directa, como transmisión de Facebook, transmisión de Twitter. Estamos por la señal aire de las 3 emisoras de la universidad y también del canal 15. Pues así, las condiciones que favorecen un sistema de alta presión en el oeste del Atlántico Norte, se estiman ráfagas de viento entre moderadas y fuertes de manera ocasional en el Pacífico Norte, el Central y las cordilleras. Es el mismo sistema que mantiene altas temperaturas en Nicaragua y los vientos como soplan en este país. Bueno, fuerte podríamos decir, pero las condiciones meteorológicas no son nuestro tema de hoy. Sí, los acontecimientos que mantienen la atención sobre Nicaragua. El 9 de febrero, el régimen de Daniel Ortega sorprendió con una noticia que corrió veloz por todos los rincones de América, con repercusiones en el mundo. Expulsó hacia Estados Unidos a 222 presos políticos. Sin previo aviso, como ustedes recordarán, un avión hacia Washington se encargó del destierro. Pero las decisiones del gobierno nicaragüense no quedaron ahí. 6 días después, el régimen Ortega Murillo despojó de su nacionalidad y le confiscó los bienes a 94 nicaragüenses más. Se les declaró prófugos de la justicia y para rematar se ordenó el decomiso de todos sus bienes. En Costa Rica las noticias han resonado, como suele suceder con todo lo que sucede en el país vecino. Entre las reacciones, la de muchos solicitantes de refugio, refugiados ya, migrantes económicos, que por diferentes razones hacen de este país su hogar. Según la Dirección de Migración y Extranjería, de 2018 a la fecha, precisamente el año en que iniciaron las protestas antigubernamentales en Nicaragua, por lo menos 270,000 personas han solicitado refugio y de estas el 92% son nicaragüenses, Ani. ¿Qué sigue? Hasta ahí llegan las decisiones del régimen Ortega Murillo. Nicaragua es protagonista en esos desayunos. Conversamos con Samantha Girón, una de las expresas políticas liberadas, quien hasta el 2021, cuando fue apresada, estudiaba ciencias políticas y comunicación social. Miguel Mendoza, periodista y cronista deportivo, también expreso político, rostro muy conocido en medios de comunicación nicaragüenses. Así es, también nos acompaña y nos va a estar con nosotros Elvira Cuadra. Ella es socióloga, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM, nicaragüense, refugiada en Costa Rica. Y recuerde que usted también puede participar por las redes sociales de Desayunos o dejando su consulta al 22 34 32 33. Así que, Ani, en cualquier momento ya se nos unen nuestros invitados. Aquí tenemos precisamente a Elvira. Elvira, muchísimas gracias por acompañarnos. Damos un preámbulo de lo que han significado estos días, sobre todo este mes, particularmente febrero, en Nicaragua, y que como vecino siempre cercano, pues ha repercutido en Costa Rica y en prácticamente toda América y en otros rincones del mundo lo que ha sucedido esta semana en Nicaragua y las semanas anteriores. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Yanani. Buenos días, Ani. Es un gusto estar aquí con ustedes conversando sobre Nicaragua. Bien, creo que tenemos algunos problemas de sonido, Elvira. Tal vez si probamos con el micrófono y la escuchamos un poco mejor. A ver si... Ahora me escuchan. Perfectamente. Muy bien. Sí, adelante.
No, decía que es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por el espacio y darnos la oportunidad de contar lo que está sucediendo en Nicaragua. Tal vez hacer un recuento de lo que ha significado para usted desde Costa Rica, porque usted está en Costa Rica y es ya refugiada, tiene el estatus de refugiada en nuestro país. Primero, ese anuncio, esa sorpresa, porque fue una sorpresa de la liberación de estos 222 presos políticos. ¿Cómo lo tomaron en ese momento? Y además lo que ha significado en estos días, Elvira. Bueno, realmente esa ha sido una noticia que ha causado un inmenso alivio, en primer lugar a los familiares de las personas que se encontraban como prisioneras políticas y luego pues a un círculo importante de sus amistades y al resto de la sociedad nicaragüense porque las torturas, los malos tratos a los que estaban siendo sometidos, tanto ellos como sus familiares, eran bastante evidentes, tal como se pudo constatar en agosto del año pasado, cuando el mismo gobierno de los Ortega Murillo los exhibió públicamente a un grupo de ellos, ¿verdad? Entonces, la primera sensación fue de mucho alivio, alegría, y mucha emoción de verlos que estaban a salvo y que iban a tener la oportunidad de recuperarse de todo ese tiempo en el que estuvieron encarcelados injustamente. Luego comprendimos casi a lo inmediato de que ese no había sido, es decir, su escarcelación no había sido un gesto de humanidad ni un gesto, digamos, eh, de benevolencia, ni mucho menos de los Ortega Murillo, porque no habían aterrizado todavía en Washington cuando se conoció que los habían despojado de su nacionalidad y de sus derechos ciudadanos a perpetuidad. Algunos de ellos, según hemos podido constatar en las noticias, han verificado que sus partidas de nacimiento, por ejemplo, se han anulado del registro civil en Nicaragua y prácticamente pues están, no son reconocidos como ciudadanos nicaragüenses. Entonces, hay una represalia en contra de ellos, se mantiene el castigo y no se trata, ¿verdad?, de una decisión que avance positivamente en función de abrir el espacio democrático en Nicaragua. Bueno, porque Me también... parece que ya tenemos a Samantha Girón. Ajá, ahí la tenemos. Buenos días, Samantha. Qué gusto verlas, un saludo, Ani, Elvira, un abrazo, tanto tiempo. Samantha, me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. Hablábamos, Samantha, desde Costa Rica, cómo se tomó ese anuncio, esa sorpresa, y bueno, queríamos también escuchar todo del lado de ustedes, ¿verdad? Lo que es el recuento de esos días y esas horas. Bueno, yo realmente al primer día todavía estaba impactado, o sea, estaba en un estado de shock que no podía creer todo lo que estaba ocurriendo y lo que ocurrió en pocas horas. De hecho, desde que a mí me sacan de la celda, yo dije, ok, vamos libre, pero no lo creía, porque uno piensa tanto en ese momento, se lo imagina, piensa que va a ver a su familia, pero como ocurrieron las cosas fue algo totalmente desconcertante. O sea, a mí me preguntaron, para mí fue una agonía esas últimas horas, y ya la llegada para mí era totalmente, o sea, algo fuera de lugar. Me costó aceptar que estaba libre, me costó aceptar que pasé de la cárcel a Estados Unidos de América, me costó aceptar que estaba viendo a tanta gente que quería, me costó aceptar que nos habían desterrado y luego me costó aceptar que nos habían quitado nuestra nacionalidad y nuestros derechos. Creo que ha sido algo que todavía no he podido asimilar,
algo todavía que me parece increíble porque no tiene precedentes. O sea, creo que hace unos años Elvira, todos los muchachos, los jóvenes, los nicaragüenses no pensamos que la represión iba a llegar hasta estos límites. O quizás nosotros, los chavalos, que no conocíamos a Daniel Ortega ni a su esposa Rosario. A mí me gustaría saber y poner en contexto, que nos ayuden a poner en contexto a nuestra audiencia de televisión y de radio. En Costa Rica vimos el principio de las grandes, digamos, protestas en abril del 2018. Sin embargo, ahora que Samantha habla de los chavalos, que empezó como por el descontento en la comunidad estudiantil, universitaria sobre todo, no empieza en abril, empieza antes. Y ellos promulgan una ley que es la que luego les permite acusarles a ustedes de traición a la patria, de ciberterrorismo, de una serie de cosas. Y recuerdo perfectamente que los universitarios fueron muy vehementes en la crítica de ese proyecto de ley que pretendía luchar contra los troles, la desinformación, etcétera, y es casualmente la trampa para atraparles y mandarles a la cárcel. Samantha, y tenemos ya a Miguel Mendoza, quien se incorpora. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos. ¿Cuándo empieza, Samantha? Bueno, como te decía, empezó incluso desde la quema de Indio Maíz. Nos dolió a las personas que amamos Nicaragua, que amamos sus recursos naturales, que vemos que se le ha explotado históricamente y estos últimos años ha sido increíble. Esto empieza, creo, desde antes de la promulgación de las leyes, o leyes como se les puede llamar, porque realmente van en contra de la Constitución. Esto empieza incluso con el descontento del régimen al ver que las convocatorias, al ver la organización autoconvocada en redes sociales, en las universidades, en los barrios, empieza desde muchísimo antes. O sea, las leyes solo fueron una justificación para apresarnos, según ellos, de una manera un poco más, legalizar lo que no puede ser legal, legalizar las violaciones a los derechos humanos, legalizar el no respeto a la libertad de expresión, porque esto ya estaba pasando. Lo único que hicieron fue, o sea, llevarnos ahora, según ellos, de una manera ordenada, poder tapar un poco las violaciones a los derechos humanos y el atropello total a nuestros derechos civiles y derechos como estudiantes, derechos como jóvenes, derechos como nicaragüenses, porque al final, o sea, ya se estaban dando encarcelamientos, pero se daban condenas totalmente ridículas de 200 años, 100 años. Entonces, había mucha crítica en la comunidad internacional. Realmente ellos supieron y se dieron cuenta que estaban quedando incluso de manera ridícula, de una manera dolorosamente ridícula para nosotros y ridícula para ellos. Entonces, tuvieron que buscar mecanismos para legalizar, mecanismo para confiscar, mecanismo para poder sacarnos del país, mecanismo para poder hacernos un juicio totalmente amañado y poder condenarnos a condenas un poco, como dirían, normales, 8 años, 10 años, 12 años, pero siempre con violación total de nuestros derechos. O sea, solo fue una justificación del régimen, solo fue acomodar un poco la situación a conveniencia de ellos, acusarnos de delitos que no existen. Miguel, para ya incorporarlo al programa, estábamos evaluando un poco el contexto de 2018 y antes para llegar a esto, pero en estas circunstancias ya en las que ustedes están, ¿cuál es el reacomodo en realidad de expectativa de qué es lo que ustedes van a hacer? Sobre todo quienes están ahora en Estados Unidos, es decir, el paso siguiente, hay expectativa también de lo que pueda suceder en Nicaragua. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene, Miguel? Muchas gracias. En lo personal, pues acomodarme a este país, a mi nueva realidad, a empezar a trabajar porque aquí hay que hacerlo y rapidito, si no, no podré sobrevivir. Y en lo general, en lo macro, en relación a lo que todos los nicaragüenses deseamos, a mí me ha emocionado mucho la reacción de la gente, de los ciudadanos, a través de las redes sociales, que es el contacto que estoy teniendo en torno a la manera como
la gente está apuntando, cómo la gente está otra vez subiendo los decibeles en torno al descontento que lo ha provocado los últimos acontecimientos. Uno, el destierro nuestro, 222 personas, presos políticos que venimos a parar a Estados Unidos y que ese mismo día, haciendo una reunión express en la Asamblea Nacional, nos quitan la condición de nicaragüense. Y al día siguiente, otro grupo grueso de 94, la mayoría ya en el exilio, pero que a esto le agrega el asunto de la confiscación de sus bienes. Estas dos cosas ha provocado que el régimen en estos momentos esté más aislado de lo que yo imaginaba estaba y que tenga un mayor descontento. Es impresionante. Yo creí que las redes sociales estaban silenciadas. Creí que cuando yo saliera, pues la gente no se iba a atrever a hablar, a postear, a cuestionar ni siquiera en las redes sociales. Pero a mí me ha emocionado, me tiene optimista que el público con su nombre verdadero, no buscándose cuentas falsas para ocultar su identidad, está opinando en las redes sociales. Esto indica que se mantiene una resistencia pura y dura en torno a el gran porcentaje de nicaragüenses que no estamos de acuerdo con la situación tan complicada que se origina del régimen ahí en Nicaragua. Yo estoy optimista. Yo creí que cuando saliera de la cárcel, pues todo el mundo iba a estar calladito, pero aunque sea de lejos y la gente está respondiendo ahí en Nicaragua, yo me siento optimista. Y lo dije el mismo día que llegamos aquí a Washington. Yo creo que nuestro destierro, yo creo que nuestro exilio va a ser más corto. Yo estoy haciendo cálculos de que esto va a pasar rapidito porque ya se han dado demostraciones o algunas señales en torno a que el régimen está desesperado en lo económico. Si no nos hubiera soltado, porque nosotros éramos como el principal soporte que ellos tenían a la hora de hacer algún tipo de negociaciones, que es lo que ellos siempre han buscado. ¿Dónde le duele? El aspecto económico, porque Nicaragua depende mucho de los créditos de los organismos financieros, depende mucho de Estados Unidos. Basta decir que el 60% de las exportaciones de Nicaragua vienen a este país, por lo tanto, Estados Unidos no le va a dar si ellos no sueltan más. Ya nosotros salimos, ahora ellos tienen que ceder mucho en torno a la apertura democrática que prácticamente la desplomaron, la dejaron en escombros, la desaparecieron, no existe en estos momentos, pero creo que poco a poco irán cediendo porque estas son las señales que nos dan. Y sobre todo, después de ver una entrevista que dio Humberto Ortega, el hermano del dictador de Nicaragua, en torno a un tipo de conversaciones que podrían ya estarse estableciendo. En ese sentido, Miguel, también usted mencionaba la entrevista y lo que decía Humberto Ortega, que él incluso hablaba de elecciones en condiciones diferentes en 2026, pero por esa misma vía, y puede uno interpretar las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos al mostrarse positivo una vez dada la liberación y hablar incluso de que se podría abrir un camino al diálogo en Nicaragua. ¿Esa es la misma idea o la misma percepción que ustedes tienen? Bueno, le digo, el diálogo tiene que ser con nicaragüenses, no con extranjeros. Y quienes se tienen que sentar en una mesa de diálogo son los que están aquí. Son estas personas tan importantes, que fueron o son todavía, de alguna manera, las más relevantes dentro de la oposición. En Nicaragua no queda una sola persona que tenga credibilidad para sentarse con la dictadura. Están aquí. A mí me preguntaban en el Chipote, creo que a Samantha también, que si yo estaba de acuerdo con un diálogo. Y le decía, claro que sí, nosotros necesitamos arreglarnos. Y el problema, le digo, es que Ortega va a tener que venir al Chipote, porque la oposición con credibilidad es la que está aquí. Ahí hay figuras de relevancia, ahí las tenían, entonces Ortega tiene que venir al Chipote. Ahora ya soltó a esta gente Ortega, pues entonces el siguiente paso podría ser que las negociaciones se hagan en un terreno neutral, en un tercer país, no Estados Unidos, no Nicaragua, como fue el caso de los venezolanos que terminaron arreglándose. Yo estoy muy optimista sobre esta situación. Ayer leí, y con mucha razón quien hizo esa valoración,
que el hecho de sacar a estas figuras tan relevantes podría ser que Ortega está preparando la contraparte en un tipo de negociación, porque Estados Unidos no se va a sentar por nosotros. Estados Unidos puede ser un facilitador, pero no va a platicar sobre el asunto democrático. Pueden obligarlo, por supuesto, desde el punto de vista económico, que es lo que más le duele a la dictadura, pero quienes van a estar en la mesa tienen que ser nicaragüenses, no estadounidenses. Ahora bien, Elvira, ustedes que están en el análisis continental y las reacciones que ha habido, que han sido tímidas, según han reclamado grupos nicaragüenses que están en el exilio, tímida de algunos países latinoamericanos. Y luego está el contexto de que no ha habido bloqueo económico contra Nicaragua de parte de Estados Unidos, su principal socio comercial. Aún la gente más fiel al régimen está con la paja tras la oreja sobre qué se negoció, si es que se negoció algo, y qué va a seguir, qué gana o qué pierde el régimen desde el análisis de ustedes en el centro de análisis. Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que estas decisiones que ha tomado Ortega, pues no están dadas por una condición de fortaleza, sino precisamente por lo contrario. Ortega está en una situación de mucha debilidad. Ya Miguel explicaba, por ejemplo, la situación económica y efectivamente Ortega depende mucho de los fondos de cooperación externa, los préstamos, y esos se han reducido entre el año pasado y lo que está previsto para este año. Hay mucha presión social, hay un enorme descontento de la población en general. Y una cosa muy importante es que también hay un proceso acelerado de erosión de su apoyo interno, de tal manera que en este momento los sostenes únicos prácticamente de Ortega son el ejército, la policía y los grupos paramilitares que ha organizado dentro de Nicaragua. Entonces, la radicalización de las decisiones que ha tomado en el sentido de que, por un lado, excarcela a las personas prisioneras políticas, pero por otro lado, destituye, quita nacionalidades, anula derechos ciudadanos que son inalienables, confisca propiedades. Eso hace parte de una, digamos, de una estrategia que él tiene de mover la línea mucho más adelante para, a la hora de la negociación, no tener que hacer las concesiones que debería de hacer en términos de apertura democrática y todo lo demás. Efectivamente, también, como lo dijo Miguel, en la cárcel del Chipote, y de este grupo de personas escarceladas hay un liderazgo de proyección nacional, ¿verdad? Que tiene las posibilidades de disputar abiertamente y con muchísima ventaja a Ortega en el caso de cualquier competencia electoral, de cualquier contexto que se abra en esa dirección. Por otro lado, pues dentro de Nicaragua hay grupos que están organizados todavía, algunos pequeños, algunos muy silenciosos, ocultos, porque si no, pues pueden ser objeto de la represión de los Ortega Murillo, pero son grupos que están activos, ¿verdad? Y que están trabajando, haciendo todo lo posible, todo lo que esté en sus manos para crear las condiciones para el cambio político democrático en Nicaragua. Entonces, efectivamente, el escenario que se ve adelante es un escenario donde una negociación es muy posible, es uno de los momentos más probables. Tiene que ser una negociación entre nicaragüenses, así ha sido en ocasiones anteriores. Ortega habla mucho de antiimperialismo, de anticolonialismo, y sin embargo, para él, su único interlocutor
según uno puede analizar en sus discursos y en sus comparecencias públicas, es Estados Unidos. Él cuando habla solamente habla de Estados Unidos, ¿verdad? No habla cuando habla de negociación, habla de negociar también con Estados Unidos o de no negociar con Estados Unidos. Pero la verdad es que efectivamente cualquier posibilidad de crear las condiciones para un cambio en Nicaragua tiene que ser entre nicaragüenses. Escuchan ahí, sí. Hablando de esa posibilidad, de la posibilidad de entonces de reorganizar la oposición, ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles son las rutas que se están tomando desde los diferentes trincheras que hay? Por ejemplo, ustedes están en Estados Unidos, hay también posibilidades, ofrecimiento de nacionalidad española. Bueno, hay también grupos en Costa Rica que no necesariamente están en una misma plataforma o están unidos. ¿Cómo trabajar o cómo se trabaja hacia esa coordinación también de la oposición? Samantha, Miguel, Samantha primero. Miguel y Elvira. Creo que en este momento, bueno, la organización, como decía Elvira, dentro de Nicaragua es muy pequeña en este momento. Hace poco salió un artículo, un informe, donde decía de que la represión ha sido despiadada contra la oposición en Nicaragua, que no existe organización y oposición dentro de Nicaragua. Realmente sí existe, pero está clandestino. Existe, pero son grupos pequeños, porque la mayoría de las organizaciones están fuera, están en el exilio. Y dentro, igual y fuera, han nacido muchas organizaciones, centros de pensamiento, de jóvenes, estudiantes, de distintas figuras políticas, diáspora. Entonces creo que se está trabajando, no se ha detenido, se avanza en la organización. Creo que estas organizaciones que están fuera, una vez que se tenga la posibilidad de poder regresar a Nicaragua, lo van a hacer, y lo van a hacer de una manera fuerte, porque se conoce el terreno, porque se está analizando, porque se están tomando en cuenta todas las posibilidades, incluso de una futura negociación, y parte de esta negociación, desde mi punto de vista, tiene que ser el derecho y el respeto a la libre organización y a la movilización, porque si no, no estamos negociando nada. Hablando del tema de la negociación, igual tiene que ser el respeto de la libertad de expresión. Creo que falta mucho para poder negociar en el sentido de no en tiempo, sino en condiciones. Ortega tiene que darnos, aunque sean las mínimas condiciones de respeto a la integridad, para poder sentarnos como oposición a negociar con ellos. Pero también, en el tema de la organización, creo que es importante reconocer que se ha hecho un trabajo enorme. Quizás hay muchas organizaciones que, porque se han encarcelado a los líderes, a sus miembros, no están fuertes, pero como decía Miguel igual anteriormente, esto como que ha subido la moral de las personas en Nicaragua, de los nicaragüenses. Y existe una gran posibilidad de crear quizás en un futuro una nueva plataforma. Creo que esto nos ha unido a los distintos grupos que quizás no coincidíamos en ciertas ideas, pero que siempre hemos tenido un mismo fin, que es poder democratizar Nicaragua. Miguel. Ay, no le escuchamos, Miguel. Creo que tiene desactivado el micrófono. Ahora sí, creo que sí. Usted sabe que tengo 20 meses de no tocar un teléfono y ahora me come esta tecnología. Pues lo que le quiero decir, o lo que yo pienso, es que la chipoteada que le dio al liderazgo legítimo y con credibilidad en Nicaragua los unió más. En el chipote hubo personas que antes de llegar ahí secuestradas no coincidían en nada, pero incluso estuvieron en la misma celda en algunas ocasiones y ahora tienen una relación de amistad, tienen un vínculo más profundo porque juntos compartieron lo que todos sufrimos en esa cárcel. Y yo he visto que ahora esa diferencia ideológica que antes de esta chipoteada separaba en varios grupos a este sector de liderazgo tan importante, ahora hay una mayor cercanía. Y no es que esté diciendo que solamente los que estaban en el chipote son los más relevantes. Claro que hay gente en el exilio,
pero ahora ya no se están disparando en torno a que si vos sos de izquierda, si sos de derecha, que si fuiste disidente, que si estaba en los años 80, que si vos sos radical de derecha. Creo que esas diferencias ideológicas ya se han achicado, se han acortado, y yo creo que están más unidos que como entraron al chipote. La situación que vivieron, tan dolorosa, el sufrimiento de las familias y además el hecho de haberse sentido fracasados en torno a una campaña electoral presidencial que se venía. Hay que recordar que Ortega secuestró a 7 aspirantes presidenciales. Entonces, ahora hay mucha amistad entre ellos. Yo platiqué con varios, al principio yo bromeaba que no se podían ver, estaban en la misma celda, uno en una esquina, el otro en otra esquina, pero de la manera como salimos y de la manera como salieron ellos, los aspirantes, los de mayor relevancia, me anima a que la unidad está prácticamente garantizada. Porque para el 2021, pues cada uno andaba en su grupo y se miraba un pleito enorme, diferencias irreconciliables, y ahora la situación ha cambiado. Y el gran responsable de eso es el mismo Ortega, es la dictadura. Nos está uniendo. Como unió al país la cantidad de crímenes que desataron contra la población en el 2018, porque ahí hubo una unidad clara. 1 millón de personas en la marcha del 30 de mayo del 2018, la marcha de las Madres de Abril que termina en un baño de sangre. Ahí todos estábamos unidos. Después vinieron las diferencias, la separación, pero lo que se sufrió durante 20 hasta 21 meses en prisión, esta gente tan importante y que tiene liderazgos legítimos en nuestro país, pues hace de que yo en lo personal me sienta muy animado. Sí, Humberto Ortega dijo, la oposición no está preparada para hacer unas elecciones rápidas. Yo no creo que las elecciones sean rápidas porque Ortega quiere mantenerse en el poder, o sea, no porque la oposición no está preparada. Creo que la oposición se podría preparar en 6 meses, como ocurrió en 1989 en torno a doña Violeta, que los derrotó de una manera contundente en esas elecciones en donde creímos que ya habíamos terminado estos dolores de cabeza. Precisamente para citar las palabras de Humberto Ortega, que decía, a ver si ustedes ven ese escenario, esta coyuntura tiene su meta en las elecciones de 2026, donde con las elecciones presidenciales se pueda ya tener unas elecciones y Nicaragua con un proceso totalmente diferente. Ese marco de elecciones de 2026, ¿lo ven ustedes también? Don Miguel, ahí para cerrar. Permítanme agregar también lo siguiente. Para que esos 7 precandidatos estén restablecidos para las elecciones del 2026, necesitan recuperar su nacionalidad, al igual que todas las personas que fueron despojadas de eso. El dato que nos daba doña Elvira al principio de que ya tenían noticia de actas de nacimiento anuladas, son indicios de que en ese escenario 2026 no estaría contando el régimen con todos ustedes. Hay algo que hay que tener en cuenta ahí, y es que desde el punto de vista un poquito más atrás, ¿verdad? En la historia de Nicaragua, los momentos instantes de cambio político siempre han sido, o en la mayoría de los casos han sido eventos de cambio a través de, vamos a decirlo así, del uso de la violencia de la vía armada. El primer antecedente de un cambio político a través de una vía democrática fue en 1990 con el proceso electoral donde doña Violeta Barrios de Chamorro ganó la presidencia. Ortega, con todo lo que ha hecho desde 2018, ha querido empujar a la población, a la ciudadanía en Nicaragua a usar la violencia.
Es decir, arremeder a la violencia estatal con violencia para justificar precisamente esa violencia estatal. No lo ha logrado porque la voluntad de la gente, la estrategia que ha definido la gente sin ponerse de acuerdo, simplemente porque hay un consenso que ya se ha venido construyendo históricamente en Nicaragua, es que esta vez el cambio va a ser por un medio cívico y democrático. En ese sentido, unas elecciones aparecen como el método más indicado para ese cambio político. Las próximas presidenciales, de acuerdo a lo que establece la Constitución, estarían previstas en 2026. El punto es que el mismo Ortega está en un escenario tal de debilidad que es muy probable que no logre llegar hasta ahí, sobre todo porque, como mencioné en mi comentario anterior, ese proceso de erosión política que tiene a lo interno en sus propios apoyos, en su círculo más cercano de confianza y de lealtades es sumamente acelerado. Pues se conoce también públicamente una gran cantidad de funcionarios públicos han salido del país escondidos porque están agotados, porque ya no quieren estar en medio de todo un sistema también de amenazas, de chantaje y de vigilancia al que ahora también ellos están sometidos y personas cercanas de la compañía más alta dentro de la estructura de poder también los han abandonado y están descontentos. Entonces, realmente no tienen condiciones a su favor. Por otro lado, la oposición en Nicaragua, como es muy amplia, es mayoritaria, ¿verdad? Es decir, estamos hablando desde el ciudadano común y corriente que siente los efectos de la situación económica hasta los liderazgos políticos digamos, de proyección nacional. Ahí hay un amplísimo descontento. Entonces, las expresiones de oposición son muy variadas y con diversas perspectivas y visiones sobre Nicaragua, pero efectivamente estos años han transcurrido y hay un proceso en medio donde se han venido construyendo coincidencias, donde efectivamente las diferencias se han venido difuminando y ya se la verdad, las diferencias ideológicas se han ido disminuyendo porque se comprende que la urgencia más importante es abrir esa oportunidad de reconstruir la democracia en Nicaragua y que allí pues el esfuerzo tiene que ser un esfuerzo conjunto de todas las personas, de todos los ciudadanos, tanto los que están afuera como los que están adentro del país, que como dije, no es que están resignados o indiferentes, sino que sencillamente lo que están haciendo, lo están haciendo con mucho cuidado porque la represión es muy alta. Samantha. Considero que es difícil estar preparados como oposición para las elecciones próximas, porque a nosotros nos dijeron, ustedes han perdido sus derechos perpetuos ciudadanos. O sea, yo en estas circunstancias no puedo ir con una cédula a ejercer mi voto en un futuro y no puedo, y si quisiera hacerlo, optar a ningún cargo público porque nos vetaron de por vida. Eso no los leyeron en la sentencia cuando nos condenaron a todos nosotros. Entonces, empezando desde un punto básico, no soy nicaragüense, soy ajena para ellos a cualquier proceso cívico y a cualquier elección que pueda ocurrir en Nicaragua. Además, Ortega no puede hablar de negociar con nosotros para unas elecciones libres y transparentes cuando él no está permitiendo que la oposición se organice, no está permitiendo movilización y tiene a todos exiliados. O sea, tiene a la oposición, a la representación de la oposición en el exilio, ahora desterrados, sin nacionalidad. Ni siquiera podemos y tenemos la posibilidad en este momento de regresar a Nicaragua. Y no podemos prepararnos para unas elecciones en el futuro si no estamos dentro del país, si no somos nacionales.
estamos totalmente ajenos a cualquier proceso. Entonces creo que para mí tenemos que esperar estos meses, tenemos que analizar bien la situación para ver qué decisiones se van a tomar como oposición. Creo que el discurso de Humberto Ortega, más que todo, es para poder distraer la tensión que se está viviendo política en el país, poder un poco ponerle una cura a la grieta de la dictadura de su hermano, porque más que todo, o sea, él está preocupado por la parte económica del país. Y como decía Elvira, o sea, el descontento es general. Aquí no solo a la oposición nos está afectando todo lo que ocurre en Nicaragua. O sea, creo que antes de poder, o sea, llegar a unas elecciones y poder organizarnos, van a ocurrir muchas cosas. Creo que estos últimos años nos hemos dado cuenta que hoy estamos de una manera y mañana amanecemos con sorpresas enormes en el país, como fue la liberación de nosotros. Entonces, es un proceso muy complejo. No podemos pensar en unas elecciones e incluso en una organización dentro del país sin poder llegar antes a un pequeño diálogo, a un diálogo por lo menos para el respeto básico de los derechos humanos y para las condiciones mínimas. Ya existen las condiciones que pide la oposición desde antes de las elecciones. Incluso nos atrevimos a poder ver y que existiera la posibilidad de participar en las elecciones, pero vimos todo lo que ocurrió, encarcelaron a los líderes, a los candidatos, allanaron, quitaron la personería jurídica de los partidos que podían prestar su casilla para la oposición, no permitieron que se inscribieran las alianzas en el Consejo Supremo Electoral. Entonces no hay condiciones para ir en este momento. Tendríamos que esperar la respuesta del régimen porque esta vez, como dice Elvira, tenemos que hacer un cambio en Nicaragua. No podemos recurrir a la violencia, que es lo que él quiere y a donde es su terreno fuerte. Ortega en lo cívico y en lo democrático está totalmente perdido porque hemos visto que sus decisiones han sido totalmente erróneas y que en vez de ayudar a él y a su gente, lo que ha hecho es disminuir puntos y aislarse muchísimo más de la comunidad internacional y llevar a una mayor crisis económica al país. No te escuchamos, Jenone. Bueno, quiero opinar en torno a lo que dice Samantha. Yo estoy pensando que si la dictadura es obligada por el efecto de la economía a unas elecciones, ya sea en el 2026 o antes del 2026, pues lógicamente va a tener que borrar todas esas leyes, entre ellas las que nos quitan la condición de nicaragüense. Va a ser obligado a permitir que la oposición regrese al país. Eso pasó en 1989. O sea, obviamente, con el esquema jurídico que hay en Nicaragua, pues no hay ninguna posibilidad. Entonces, pero si están hablando ya de elecciones del 2026, es que van a dar cierta apertura. Ahora, es lo que yo espero, o es buscándole el camino a las declaraciones de Humberto. Yo no estoy preocupado porque yo no voy a votar y no estoy preocupado porque la oposición está aquí, porque si viene y se fuerza Ortega a las elecciones, ya sea adelantadas o hasta el 2026, obviamente todo este marco de leyes represivas van a tener que cambiar. Así se ha hecho. En Nicaragua, miren, hasta hace 15 días yo estaba condenado a 9 años. Habían personas que estaban condenadas a 13 años, pero ahora yo estoy aquí, desterrado pero en libertad. Puedo opinar, puedo aparecer aquí en programas como este. O sea, hace 15 días estábamos allá. Pues así se hacen las cosas en Nicaragua. A como se hacen de manera absurda, pues también se retroceden. Y recordemos, y Samantha y Elvira lo recuerdan, el origen del estallido social, aunque ya había elementos para un estallido, fue la famosa reforma Lins. Y Ortega saca a sus simpatizantes en ese momento a marchar porque es lo mejor del Lins, del seguro social. Pero después, cuando lo borran, a las 2 semanas, saca a su gente para festejar que lo borró. Así es en Nicaragua. O sea, hoy Ortega establece leyes y mañana la borran.
Y así como nos borró a nosotros, pues mañana nos va a regresar. Yo no estoy tan preocupado por eso, porque de todas maneras yo ahorita no puedo regresar. Pero si se establece un periodo electoral, esto va a tener que borrarse y todos vamos a poder regresar. Ahora, lo que dice Samantha es correcto. Yo no le doy mucho soporte o credibilidad o sinceridad a lo que dice Humberto Ortega. Humberto lo que está tratando en estos momentos es de ayudarle a su hermano a pasar el río, porque el agua la tiene hasta aquí. Entonces, él viene y dice, la coyuntura del 2018 ya se acabó. Espérate, ¿quién dice que ya se acabó? No hay justicia. Estamos peor que en el 2018. Gente asesinada, miles en el exilio, el país en escombros desde el punto de vista democrático. La coyuntura no se ha cerrado. Falta todavía, como decimos en el béisbol, no se ha sacado el último out, no estamos en el 9º inning. Falta todavía. Entonces, pero Humberto, la misión que traía en ese tipo de declaraciones es, pues de alguna manera, para que nosotros digamos, ven, nos van a dar en las próximas elecciones. Recordemos que en el 2018, cuando la crisis, el estallido social, tenía en apuros a la dictadura, Ortega, ¿qué dijo? Nos vemos en las elecciones, resolvamos esto en las elecciones. Por eso nos llamaba golpista, porque dijo que nosotros, el pueblo, que quería tumbarlo con un golpe, o sea, lo cual era una locura. Entonces, él dijo, nos vemos en las elecciones, 2021. ¿Y qué hizo para el 2021? Echó preso a todo aquel opositor a quien le tenía miedo. Entonces, ahorita salió Humberto y dice, en el 2026, es lo mismo que dijo su hermano, el dictador, para la crisis. Entonces, yo no le doy mucho sentido a lo que dice Humberto, y sí le doy a lo que puede estar ocurriendo tras bastidores. Lo más revelador que dijo Humberto fue que hay pláticas, que hay un tipo de arreglo, que hay conversaciones, que la dictadura cedió a Estados Unidos. Nosotros supimos en la cárcel que Estados Unidos, el mensaje que siempre repitió fue, podemos platicar con ustedes, pero primero saquen a los presos. Este país no se sienta con gobiernos que tienen presos políticos. O sea que nosotros no estamos incluidos en las negociaciones. Nosotros estábamos fuera. Libérennos a ellos y empezamos. Entonces, la condición era que no hubiesen presos políticos. Entonces, ahora la mesa está lista. No nos vamos a dar cuenta. No sabemos quiénes son los actores en este momento de esas primeras pláticas. Sí nos daremos cuenta quiénes son los que siguen. Porque ni el presidente de Estados Unidos ni sus funcionarios se van a ir a sentar con Ortega. Ortega siempre ha soñado, y yo lo decía en bromas en mis redes sociales, siempre ha soñado una cumbre. Ortega con el que esté presidente de Estados Unidos. Él cree que juega en las grandes ligas de la política. Él cree que así como Trump se reunió con el dictador coreano, así como se han reunido con Putin, así como se han reunido con otros dictadores, cree Ortega que Biden se va a sentar con él, o que Trump se pudo haber sentado con él, o el que viene se va a sentar con él. Ortega no está en las grandes ligas. Entonces, quienes negocian, pues son funcionarios de segunda o tercera categoría del gobierno de Estados Unidos, pero que tienen un gran poder. Ahora, decía aquí, y incluimos un comentario de Facebook. Dicen aquí, en Nicaragua sí hay opositores muy confiables. Le aseguro que si no fuese porque solo recetan el chipote, para un diálogo estoy seguro que saldrían a la luz, pero con garantías. Y tal vez con la respuesta a esto, el comentario a esto, vamos cerrando. Elvira. Bueno, yo retomo el comentario anterior en el sentido de que lo que los Ortega Murillo han generado entre la sociedad nicaragüense es un descontento de tal magnitud, ¿verdad?, que las acciones de oposición son sumamente variadas. Pero la verdad es que hay diferentes grupos, hay diferentes iniciativas, hay una corriente muy fuerte que está pensando en esa apertura democrática, en esa salida democrática para Nicaragua, iniciativas de comunicación, de diálogo,
diálogo entre varios de esos grupos y en la medida en que el proceso vaya avanzando, esa posibilidad de construir una alianza o un frente amplio, como lo mencionó Samantha muy al inicio de la conversación, pues está mucho más cerca. Por eso es que Ortega tiene una reacción tan visceral en contra de los liderazgos políticos, tanto los que recién acaban de salir de las prisiones como la gente que está en el exilio, porque él sabe que ahí hay una gran fuerza, ¿verdad? Y que hay cosas que están caminando y que están caminando bastante bien, para decirlo francamente. En ese sentido, yo tengo una visión bastante optimista de lo que está transcurriendo me parece que la conformación de una, digamos, de un interlocutor, de un actor político, y cuando digo actor político me refiero a un grupo amplio de oposición democrática en Nicaragua, me parece que es una posibilidad que está mucho más cercana y que se va a concretar pronto. Samantha y Miguel, ustedes como periodistas pueden darnos también su reflexión final sobre esta hoja de ruta que parecen seguir al pie los gobiernos autoritarios. Una vez que llegan al poder, al primer sector que atacan es a la prensa y a los periodistas. Ustedes lo vivieron en carne propia. Creo que debe existir una garantía mínima, porque yo siempre he dicho el papel importante que juegan los medios de comunicación en estas situaciones, en las crisis, y que ha jugado en la situación de Nicaragua. Eso ha permitido que el acceso, a pesar que no existen ya canales que puedan estar mostrando la realidad, solo existen los medios de comunicación oficialistas en Nicaragua. Entonces, creo que es importante continuar. Creo que nos ha quedado experiencia estos últimos años de que las personas, incluso los que no son comunicadores sociales, han estado también jugando un papel muy importante en las redes sociales. Por eso es que también Ortega viene y pone la ley de ciberdelitos para callar a todo el mundo, pero aún así la gente no se ha tenido que callar. Entonces creo que es importante continuar la denuncia, es importante seguir en los espacios para poder organizarnos, es importante continuar informando a la población para que pueda saber cómo es que está caminando la oposición, cómo es que está la comunidad internacional, principalmente la gente que está en Nicaragua. Creo que falta muy poco tiempo para poder ver cambios en Nicaragua. Y el primer paso, yo decía, es sacar a la dictadura, y esto va a ser con ayuda de todos, incluyendo a los medios, incluyendo a la gente, incluyendo a los estudiantes, incluyendo a los campesinos. Entonces creo que el callarnos no es una opción, y hoy en día esto está muy fuerte, hoy en día hay mucha organización, hoy en día hay muchos medios de comunicación. Entonces a esto le teme la dictadura, y esto nos va a empujar a poder saber qué decisiones vamos a tomar teniendo completa conciencia del panorama. Yo estoy animado porque la censura se ha derrotado. No hay grandes medios de comunicación independientes en Nicaragua, pero la penetración de las redes sociales es impactante. Eso fue lo que sirvió muchísimo en el 2018. Si no hubiésemos tenido estos aparatitos, estos teléfonos, en donde cada ciudadano se convirtió en un reportero, no hubiéramos sabido de la dimensión de los crímenes que se cometieron. Distinto era en los años 80, no había internet, no habían celulares y habían crímenes que quedaban ocultos, se cometían en las montañas o en ciudades que están alejadas de la capital, pues, y además estaban neutralizados los medios independientes, como la prensa en ese momento, que era objeto de censura, o la misma Radio Corporación, que eran los dos caballitos de batalla que tenía la gente. Pero estos medios fueron cerrados y se podía ocultar. Ahora no se puede ocultar. Ahora la prensa sigue funcionando
allá les confiscaron sus instalaciones, pero la prensa sigue llegando a la gente a través de las redes, ahora transformada en digital. Y se han multiplicado los medios de comunicación. Obviamente, los dictadores, los gobiernos autoritarios odian al periodismo independiente, quieren neutralizarlo. Son adversarios acérrimos y los tratan con verdadero odio. ¿Por qué? Porque son los que realmente los están desnudando constantemente. La dictadura de Nicaragua quisiera tener una voz única, la de ellos, y que la gente les crea. Pero ustedes viven en Costa Rica y quizás no conocen la realidad de los medios oficialistas. Son medios costosísimos, son medios con la mejor tecnología, pero cualquier periodista independiente con un teléfono celular y con una recarga telefónica y que llega donde están ocurriendo las cosas colgado en un bus, lo derroten audiencia. Esos medios no tienen credibilidad, no tienen audiencia, y creo que es la peor inversión de los Ortega y Murillo, porque ellos compraron por varios millones de dólares los principales canales de televisión, pero cualquiera de nosotros con un celular tenemos más audiencia, llegamos más a la gente y trato de ser modesto. Los periodistas, el resto de compañeros que están haciendo un gran trabajo. Por lo tanto, yo no estoy preocupado tanto por la censura, porque la gente no les cree. Y ahora que nosotros fuimos enviados aquí a Estados Unidos, yo pude ver el cariño de la gente que está allá en Nicaragua. Y entonces, que son valientes, que se están arriesgando, que están opinando en las redes, y los medios de comunicación de la dictadura no tienen ninguna penetración y ninguna incidencia en la población. Bien, ya vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias. Agradecerles, por supuesto, tu participación. Ustedes dos, Miguel y Samantha, están en Estados Unidos. Elvira aquí vive en nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por hacer esta reflexión también, y seguiremos. El tema de Nicaragua estará sobre el tapete y aquí también estaremos nosotros desde esta trinchera haciendo reflexiones, repasando lo que sucede. Gracias a Miguel Mendoza, gracias a Samantha Girón, expresos políticos, Elvira Cuadra, quien es refugiada nicaragüense en nuestro país, y nos vemos en 15 días, en el caso de nosotros, desayunos todos los días. Todos los días, y muchas gracias a quienes nos acompañaron por las transmisiones de las 3 emisoras y del canal 15, y también de quienes nos dejaron comentarios en las redes sociales. Acompáñenos en una nueva edición de Desayunos de Radio Universidad. 20 años de nutrir sus mañanas con análisis, opinión y debate sobre la actualidad nacional e internacional.